Bueno, vamos a empezar con el Génesis. Voy a hacer una serie de videos contando sobre la Biblia. Para aquellas personas que de pronto no es que hayan leído mucho, entonces la Biblia. Entonces empecemos con la historia del Génesis. Bueno, empezamos con la creación del cielo y de la tierra, donde Dios crea la tierra. Después viene la creación del hombre, donde Dios crea el hombre a su imagen y a su semejanza. Y después crea a Eva. Después viene la historia del pecado original, donde Adán y Eva desobedecen a Dios y cometen el pecado de la desobediencia. ¿Sí? Entonces la desobediencia es como rebelarse contra Dios, como una especie de rebeldía. Después de eso, Adán y Eva tienen dos hijos, que es Caín y Abel. Ya sabemos la historia que Caín mata a Abel y Caín comienza a errar por la tierra. Después viene la descendencia de Caín. Adán y Eva tuvieron un tercer hijo. Después de eso viene la historia de la Torre de Babel, donde la humanidad o esa población quería construir una torre que llegara hasta el cielo. Entonces Dios confunde sus lenguas y cada quien se esparcen por la tierra. Después de eso viene la historia de Noé, que Dios decide destruir la humanidad porque hay mucha maldad en el mundo. Entonces el único que queda vivo es Noé y su familia, sus hijas y sus yernos, y los animales macho y hembra que Dios le ordena a Noé que reservara. Después de esta historia viene la historia de Abraham y Sara. Dios hace el pacto con Abraham, y el pacto es que él iba a ser padre de multitudes. Sara no podía tener hijos y Abraham tuvo hijos con una criada de Sara. Pero Dios cumple su promesa en Sara y le da a Isaac. Sara fue madre en su... Bueno, ellos fueron padres en la vejez. Dios continúa su pacto en Isaac. Después viene la historia de Isaac y Rebeca. Vuelve otra vez, se repite la historia. Rebeca no podía tener hijos y Isaac tuvo hijos con una criada de Rebeca. Después de esto, Rebeca tiene dos hijos. Tiene dos hijos con Isaac, que se llama Isaú, que es el mayor, el primogénito, y Jacob. Jacob le roba la primogenitura a su hermano Isaú, porque él era el menor. Jacob era el menor, Isaú era el mayor. En esa época de ser primogénito era un privilegio. Pero entonces su hermano quería como matar a Jacob de la ira que tenía. Después de eso, Rebeca envía a Jacob a una ciudad para que se guardase de su hermano Isaú. Después de esto, envían a un siervo a conseguirle mujer a Jacob. El siervo se encuentra con Raquel. Jacob trabaja 7 años por Raquel, pero el día de la boda, el suegro no le entrega a Raquel, sino le entrega a Lea, que era la hermana mayor.
lo emborracha y lo engaña. Y le entrega a Lea, no a Raquel. Entonces Jacob vuelve y trabaja otros 7 años por Lea, por Raquel. Después de eso, Jacob le trabaja mucho a su suegro. Y de ahí, como Raquel no podía tener hijos, otra vez se repite la historia. Raquel no podía tener hijos, pero sí tuvo hijo con Lea. Dios cumple su pacto en Jacob, porque sigue la descendencia desde Abraham. Entonces le da hijos con Raquel. Tuvo 2 hijos, con Raquel tuvo 2 hijos, que fue José y Benjamín. Después de esto, como José era el consentido de Jacob, sus hermanos le tenían envidia y José interpretaba los sueños. José interpretaba sueños. Entonces él se soñó que uno de esos sueños era que él se soñó que las estrellas se inclinaban ante él. Entonces, claro, al oír esto, sus hermanos tuvieron envidia y pensaron en matarlo. Lo metieron en una cisterna, pero afortunadamente la cisterna no tenía agua. Entonces, después se arrepintieron y en lugar de matarlo, lo vendieron como esclavo a un siervo de Faraón. Y le dijeron a su padre, Jacob, que él había muerto y le entregaron, que una bestia lo había matado y le entregaron sus ropas. Después de eso, José en la casa de Faraón prosperaba mucho. Entonces Faraón le entregó como el administrador, por decirlo así. Le encargó de todos sus bienes, de todo lo que tenía Faraón. La esposa de Faraón se enamora de José y como él la rechaza porque no quería cometer pecado con su amo, con su señor, que era el Faraón, porque el adulterio es pecado, entonces él la rechazó. Entonces la mujer del Faraón, en venganza de José por haberla rechazado, dijo que que él quería abusar de ella y que se le había metido y que había dejado sus ropas. Entonces el Faraón, como esposo, sintió mucha rabia y manda a José a la cárcel. Después, en la cárcel, el encargado de la cárcel deja al mando a José, ¿sí? Como Dios prosperaba todo lo que José hacía. Entonces hubo 2 siervos del Faraón, el copero y el panadero, lo habían echado a la cárcel, pero ellos tuvieron 2 sueños. Entonces José le interpretó los 2 sueños al copero y al panadero. El copero le dijo que su cargo iba a ser restituido, y al panadero que su cabeza iba a ser cortada, y tal cual como José lo interpretó, pues así sucedió. Y le dijo al copero que no se olvidara de él. En el caso de 2 años, el faraón tuvo un sueño, donde era el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, de las espinas hermosas y de las espinas feas. Entonces, el sueño era que las vacas flacas se comían a las gordas y que las espinas feas se doraban a las espinas hermosas y fructíferas. Entonces, José le interpreta ese sueño a Faraón diciéndole que había de haber 7 años
de abundancia y 7 años de escasez. Entonces Faraón encarga a José y lo pone al mando, como segundo al mando lo pone como gobernador de Egipto. Entonces, como durante los 7 años de escasez, como se cumplió las palabras la interpretación que José había dado, los hermanos de José fueron a comprar comida a Egipto y allá José como que les pone una trampa, les pone unos objetos en sus sacos, entonces hace traer a Benjamín, que era el hermano menor de José. Recordemos que José y Benjamín eran hermanos de Raquel, que era la menor, y los otros hermanos eran los hermanos que Jacob había tenido con Lea. Entonces traen a Benjamín y José les pone como una trampa y le pone como una copa en el saco de Benjamín. Entonces descubren eso y José dijo que quería tomar a Benjamín como esclavo. Entonces, claro, ellos se recuerdan lo que le habían hecho a José en el pasado. Entonces dijeron, no, si nosotros permitimos eso, nuestro padre se muere porque no solamente va a perder a José como su hijo, sino a Benjamín también. Entonces el caso fue que se descubrió todo, él los perdonó, él les contó que él era José, su hermano, que habían vendido como esclavo. José manda a traer a su padre, se abrazan, se ven, y después de eso Jacob muere porque Jacob es Israel. Dios le cambia nombre a Jacob a Israel. Y de ahí nacen las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob, que es Israel. Entonces los 12 hijos de Israel son Rubén, bueno, por orden, Judá, Rubén, Gad, Aser, Neptalit, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón y José y Benjamín. De ahí desciende todo el pueblo de Israel. De esos 12 hijos de Jacob, que es Israel, desciende el pueblo de Israel. Esta es la historia del Génesis. Todo lo que pasó en el Génesis. Quiero aclarar que esta es la Biblia como contada, como resumida, las cosas más puntuales, las cosas más importantes. No estamos diciendo puntual, exactamente palabra a palabra, versículo por versículo, sino las cosas más puntuales. Espero que este video les haya servido. Dios los bendiga.